Siempre he compartido la opinión de que Galdós ha sido el gran olvidado de la literatura española, excluido de cualquier reconocimiento literario que grabase con letras de oro su trabajo retórico. Fue criticado por aquellos que jamás entendieron que se podía vivir en ese límite entre la historia y la ficción, trazada con sumo gusto y de forma fácil y sublime. Su pluma recorrió las entrevesadas líneas de la política y la sociedad española del siglo XIX, con ese estilo ácido, real y directo. Evidentemente, asumió parte de aquel papel de pasar de la novela romántica histórica tradicional, anquilosada en alabar de sobremanera el romanticismo, perennes odiseas de reyes y princesas, de honorables guerreros y épicas batallas, olvidándose siempre de otra historia. Una historia que jamás fue contada, el realismo puro y duro de la gente tradicional y corriente. Muestra de ello lo encontramos en Gloria, donde el rancio catolicismo religioso de la época, enfermizo y retrógrado, quiso despreciar tal estilo, y si no, valga esta pincelada. La literatura picaresca es una literatura deplorable, inmoral, irreverente y, en suma, antirreligiosa. Moral. ¿Qué importancia tiene para muchos tal palabra que refleja para el mejoramiento del ser humano? Yo, pobre e inculto en un mar de pensamientos, solo me quedo con la reflexión de Nietzsche al comparar la moral con la doma de un animal. Es debilitada, convertida mediante el efecto depresivo del miedo, mediante el dolor, mediante el hambre de una bestia enfermiza. Así que paso de la novela de caballería de Don Quijote de la Mancha, al que alaba en sus episodios constantemente, de los dramas místicos de Calderón de la Barca, a la novela histórico-social de la calle, costumbrista y realista hasta hacer daño, véase Miau, Misericordia o Fortunata y Jacinta, influenciado por supuesto por el casticismo madrileño de don Ramón de la Cruz, por el costumbrismo de don Ramón de Mesonero Romano, importante y constante colaborador en historias y personajes en sus episodios nacionales. Y cómo no, de don Víctor Hugo, memorable aquello de contra la frialdad del arte moribundo. Protesta un arte incendiario. Se acaba la poesía que proscribe los personajes que no sean reyes y se proclama la igualdad en el colosal imperio de los protagonistas. Caen heridos de muerte todos los monopolios. Ya no hay asuntos privilegiados y al tiempo del arte se le abren unas puertas muy grandes para dar un paso a la irrupción que se prepara. Grande, por mi parte, don Benito, tu literatura cambió la percepción de la vida social y cultural de España. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Bueno, y hoy nuevamente un Café de Levante cargado de historias y cargado de vinos. Y para eso una de las piezas claves de esta Baja Andalucía y de esta nuestra vitivinicultura. Se encuentra con nosotros Jorge Pascual, director de bodegas de Delegado Zuleta en Sanlúcar de Barrameda. Amigo Jorge, muchísimas gracias y es todo un placer y un honor tenerte en este reducto de cultura de esta Baja Andalucía. Lo mismo te digo, para mí es un placer también estar hoy contigo. Jorge, siguiendo a coacción un poco de lo que hemos hablado, ¿no? De lo que he hablado en este comienzo del programa, qué importante ha sido los vinos de la Manzanilla de Sanlúcar, los vinos de Jerez en la literatura nacional e internacional, ¿verdad? Bueno, los grandes escritores, los que dejaron marcada una huella de la literatura, ¿no? En este caso don Benito Pérez Galdós o Ramón de Mesoneros, Pío Baroja, Pardo Bazán, Blasco Ibáñez, ya hablaron de nuestros vinos en la literatura. ¿No piensas que es un auténtico honor y un placer poder tener esos escritores y que se acordaran de nuestros vinos, ¿verdad? Bueno, absolutamente. A mí todavía me parece mentira que Cervantes, por ejemplo, en sus viajes que hacía por toda España, pues de alguna forma hablara de nuestros vinos, ¿no? O sea que, hombre, son vinos históricos, ¿no? Entonces, al ser vinos históricos, muchas veces no nos acordamos de que venimos de hace muchos siglos, ¿no? Entonces,
bueno, hoy en día que va todo un poquito más deprisa, pues parece que nos olvidamos de que hay que acudir un poquito a la tradición y a la historia para ver y aprender muchas de las decisiones que tenemos que tomar hoy en día, ¿no? Es verdad, yo, amante de la literatura clásica, de nuestros clásicos, ¿no? Siempre hay esa pincelada costumbrista, ¿no? Esas tabernas antiguas donde rodaban las cañas de manzanilla de un sitio para otro, o incluso las antiguas y clásicas bodegas del Puerto y de Jerez, sigue resumando y plasmando sus ideas en los libros antiguos y en las crónicas antiguas. Bueno, una de las grandes virtudes que tiene Sanlúcar y su manzanilla es que esa tradición todavía la seguimos teniendo viva, y todo eso que tú, bueno, piensas que hacían anteriormente nuestros antepasados en esos tabancos, es que lo estamos viendo hoy en día en Sanlúcar de Barrameda. Yo creo que es una de las grandes fortalezas que tiene nuestra manzanilla y Sanlúcar, que es que esas tradiciones las mantenemos todavía. Esas tradiciones que llegaron antiguamente, ¿verdad?, con esos antiguos montañeses, ¿verdad?, que repararon aquí, abrieron esas pequeñas tiendas de vino y que, bueno, sigue, como tú bien dices, sigue manteniendo ese color y es una manera muy pintoresca de tomar vino en nuestra localidad. Y es verdad, parece que el tiempo se ha parado, se ha detenido, porque vas a cualquier tasca del barrio alto, a cualquier tasca del barrio bajo, y te estás degustando el mismo vino de la misma manera, con los mismos personalidades de nuestra Sanlúcar, como hace 150, 200 años. Absolutamente, pero no solamente, sino también el sector bodeguero, no solamente la hostelería, sino el sector bodeguero en sí, esa diferencia que tenemos con Jerez o el Puerto, de que realmente somos empresas todas nacionales, y bueno, que con esa influencia montañesa o esa influencia de la gente que volvía de las Américas en un momento determinado, del norte de España, bueno, todavía seguimos teniendo las empresas familiares, que a mucha honra. Muchas veces cuando decimos en esta Andalucía bendita que no tenemos industria, que son, sino industria agroalimentaria, las bodegas que llevamos prácticamente desde el siglo XVIII, ¿no? Produciendo vino y comercializándolo. Por tanto, yo creo que eso es lo más fuerte que tiene Sanlúcar, ¿no? Su unión bodeguera con su consumidor, que todavía siguen unidos muy íntimamente. Y digo, Jorge, que a lo que venías diciendo también, y lo importante es cómo se va formando, ¿verdad?, y cómo se transforma incluso ciudades completas como el puerto de Santa María, con aquella parte de la zona de Guía, ¿no?, el campo de Guía, Jerez, la parte del Ejido, y Sanlúcar de Barrameda con su barrio bajo y su barrio alto, cómo se va transformando y se van adecuando a la importancia agroindustria alimentaria, en este caso a la bodega, que se va formando. Bueno, efectivamente, es que bueno, nuestra ciudad, la agroindustria era la gran industria que había en esos momentos, y lógicamente se iban teóricamente fuera de la ciudad, y realmente iban construyendo allí, y la ciudad luego lo que pasa es que iba creciendo alrededor suya. Y por ejemplo, en el caso de Delgado Zuleta, su nacimiento es en la calle Carmen Viejo, donde prácticamente estaba sometida a los vientos de poniente, abierta completamente. Claro, la ciudad de Sanlúcar ha ido abriendo casi al barrio bajo, hacia la playa, y lógicamente se han ido constreñidas esos cascos bodegueros antiguos y originales, aunque siguen existiendo algunos, ¿no? Y bueno, nos hemos visto de alguna forma obligados a salir fuera de la ciudad como estamos actualmente, y bueno, mientras esos edificios estén hechos a conciencia para criar los vinos con personas que siguen manteniendo las tradiciones como las tenían anteriormente, por eso seguimos teniendo la calidad de nuestros vinos, ¿no? O sea, yo creo que si algo tenemos que presumir nosotros es que las bodegas, cuando las hacemos pensando en los vinos. Hay en otras zonas donde principalmente traen a un arquitecto muy conocido y digamos que el atractivo que tiene es visitar la construcción que ha hecho el arquitecto. Nosotros siempre hemos pensado que los vinos de Sanlúcar necesitan una climatología especial, y seguimos respetando los cánones y seguimos haciendo los edificios con las mismas dimensiones y con las mismas medidas que se tenían anteriormente. Jorge, salió hace algunos meses una noticia muy interesante que hablaba de las empresas más antiguas de España. Yo, sinceramente, me acordé de ti al momento, porque digo, bueno, tiene que ser un privilegio, Jorge, levantarse todas las mañanas y formar parte del equipo de trabajo, formar parte del equipo técnico y humano de Bodegas Delgado Zuleta, una de las empresas vinateras más antiguas de España, si no la más antigua. Bueno, que tú sabes que con las fechas muchas veces hay discusiones. Yo tengo una anécdota con Toto Barbadillo hace muchísimos años, porque decía que en el fondo el origen de la bodega de Sanlúcar, claro, como era todo, como tú comentabas antes, de estos montañeses y estos inversores que van viniendo, pues realmente las familias adineradas de Sanlúcar, que normalmente eran mujeres, pues se han ido entroncando con esas personas que venían de fuera, y en el caso de Jesús Delgado Zuleta, por ejemplo, era doña Concepción Ñudi Díaz de la Concha, la que era sucesora de don Francisco Giles de Ledesma, la que se casa con José Delgado Zuleta y le pone el nombre de su marido a la bodega, pero la bodega era de la mujer, ¿no? Y bueno, de todos es conocido en Sanlúcar las niñas Ñudi, como se las llamaba, que realmente han sido las que han dado nombre a todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que
que esa antigüedad, lo que la sientes, por lo menos yo cuando me siento en el despacho, es una responsabilidad de mantener algo que te han transmitido tus antepasados, ¿no? Y en Delgado Zuleta, por ejemplo, que ahora mismo está la 10ª generación de la familia, pues tú vas viendo como todavía los abuelos, porque ahora están los nietos también, como los abuelos le van de alguna forma transmitiendo a sus hijos y nietos el mantener la empresa familiar, y eso es realmente por lo que la industria agroalimentaria sigue existiendo en Sanlúcar de Barrameda. La verdad que el mundo del vino es atrayente al que le gusta, ya no solo al historiador, al investigador, en este caso al enólogo, o al que trabaja en la bodega de una cierta forma u otra, nos atrapa a todos, y es por eso mismo que ha dicho, porque es verdad que los propietarios de la bodega le van inculcando a sus generaciones, a sus retoños, cómo es el trabajo, pero es que desde fuera tenemos todos nosotros esa imaginación, ese imaginario colectivo de que son nuestras bodegas. Vas andando, y son las bodegas de Barbadillo, las bodegas de Hidalgo la Gitana, las bodegas de Barón, las bodegas de Delgado Zuleta, y es algo imborrable que tenemos perenne ya en nuestro ideario, porque lo han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros padres, ahora nosotros, lo vivirán mis hijos. Sanlúcar está muy amarrado, ¿verdad?, a la industria del vino y al nombre, en este caso, del vino. Sí, yo creo que Sanlúcar es una de las grandes características que tiene con respecto a Jerez y el Puerto. Yo he tenido la suerte de haber trabajado también en las dos ciudades, y a pesar de que se siente lo que tú comentas, pero es muy distinto a lo de Sanlúcar. En Jerez, por ejemplo, el haber habido racionalizaciones y reestructuraciones importantes de bodegas importantes, en algún momento las familias han sentido dentro de ellas mismas el dolor de que bueno, se ha quedado sin trabajar después de tantos años en una bodega, ¿no? En cambio, en Sanlúcar ha estado esa unión muchísimo más intensa. O sea, siguen existiendo las bodegas hoy en día herederos de arrumbadores que bueno, fueron bisabuelos de los que están actualmente. O sea, se ha mantenido muchísimo más, y eso quizás por eso Sanlúcar tiene mucha más identidad con su vino, y por eso yo creo que decir Sanlúcar es decir Manzanilla, decir Manzanilla es decir Sanlúcar de Barrameda. Claro. Jorge, en este caso, ¿cómo fueron tus comienzos en el mundo del vino? Bueno, pues yo tengo la suerte de que mi padre apareció aquí en Sanlúcar en los años 50 como director del Instituto Laboral. En el Instituto Laboral era, en aquellos tiempos, los años 50, le intentaban dar como una especie de formación profesional, lo que sería hoy en día, pues a la ciudad sanluqueña, que de alguna forma necesitaba o tenía una precariedad en lo que era el tipo formativo. La gente se hacía a sí misma, eran los maestros le enseñaban a los aprendices, pero eran profesiones que en algún momento necesitaban de algunas personas con más especialización. Entonces el Instituto Laboral fue pionero en temas pesqueros y también en temas enológicos, sobre todo viñedo, cultivo del viñedo y elaboración de vinos pues con una mejor calidad. Entonces de ahí mi padre se enamoró de la manzanilla, y eso nos lo ha ido transmitiendo. Entonces a lo largo de toda mi vida yo he oído a mi padre continuamente dar conferencias. Aquí hablar en Sanlúcar de Tomás Pascual pues es bastante más conocido que yo en Sanlúcar, y bueno, pues eso me arraigó por dentro. Entonces yo lo que hice fue intentar estudiar. En aquellos tiempos que yo estudié no había enología. La enología es una carrera relativamente moderna actualmente, y lo más parecido pues era una ingeniería química o una química industrial. Entonces yo estudié ingeniero químico, y bueno, pues intenté buscar trabajo como pude en el mundo de la bodega. Lo encontré en Sandeman a final de los años 80, y bueno, pues ahí hice, digamos, que toda mi carrera, hasta que bueno, pues pasé al Consejo Regulador, donde también estuve unos cuantos años. Y bueno, pues hoy en día estoy en Delgado Zuleta, que sinceramente pues es mucho más Sanlúcar, ¿no?, que las anteriores profesiones, ¿no? ¿Y qué te ha enseñado, Jorge, el mundo del silencio, el mundo de la paciencia, el mundo del trabajo en equipo? Porque es verdad que cuando hablamos de la bodega, hablamos de un microcosmos, ¿verdad?, dentro de una pequeña ciudad dentro de un pueblo, de una ciudad. Es un microcosmo dentro de un cosmos, porque el tiempo ha parado, el tiempo se ha detenido. Entras y parece que estás entrando, bueno, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, donde todo es igual, y el tiempo es la herramienta más útil, ¿verdad? Bueno, la verdad es que cuando te metes en la bodega, esa quietud muchas veces resulta que se rompe, ¿no? O sea, no es lo mismo estar viviendo el mundo de la elaboración del vino que luego también el mundo de su comercialización, que como tú bien sabes es súper agresiva con tantos vinos que hay en España, claro, ¿no? Entonces, lo que descubres es que no es tan romántico como parece, ¿no? Lo que pasa es que el mundo del vino es súper evocador, porque el vino es que te sugiere tantas sensaciones que evidentemente entre ellas está esa quietud, pero sobre todo está el respeto. Yo creo que
que el trabajar en una bodega de Sanlúcar y elaborando manzanilla es el respeto a las tradiciones, el respeto a todos los años de anteriores generaciones que llevan contigo y evidentemente tiene una parte muy atractiva como la que tú comentas, pero luego también tiene una parte apasionante de que tienes que ir abriendo continuamente mercados, que tienes que aprovechar oportunidades, que tenemos que intentar que no seamos solamente un vino de feria y de romería, sino que se aprecie en todo su sentido y se beba a lo largo del año, y claro, todo eso pues también algunas veces pues es duro, no es fácil. Yo sé que no es fácil, evidentemente eres director de Delgado Zuleta y mejor que nadie, pero sí es verdad que la bodega también, a colación de lo que estás diciendo, se va acercando a las nuevas tecnologías, se acerca al siglo XXI, se acerca a este nuevo abanico que hay de ese maridaje, la gastronomía, la historia. Ahí se hace un crisol de variedades muy interesante, ¿verdad? Absolutamente, yo creo que hay un punto de inflexión muy importante en Sanlúcar. Lo comentábamos antes dentro de las anécdotas. Sanlúcar principalmente era almacenista y que hacía un consumo de vino local. Y nos conocíamos nosotros, saboreábamos y bueno, pues las personas nos relacionábamos, inclusive si trabajábamos en una bodega nos llevábamos media botellita cada uno a la tertulia que tuviéramos y bebíamos nuestro vino. Pero claro, y de ahí empiezan pues dichos o leyendas urbanas de estas que tantos daños nos han hecho, como que mal viaja la manzanilla, desde Peñaperros para arriba no se puede ver manzanilla, y era lo que creo que es la revolución de las bodegas de manzanilla de Sanlúcar, que es el embotellado. Cuando decidimos poner en unas plantas de embotellado, embotellar y recuperar nuestras marcas que las teníamos, pero que las teníamos para temas entre familia, y de repente le ponemos una etiqueta a la botella y se viene de esa revolución industrial que también ya venía de Jerez, pero que la introducimos en Sanlúcar, cambia la forma de hacer el negocio de Sanlúcar. Ya de repente dejamos de ser tan almacenistas, nos damos cuenta que el valor añadido de poner a una botella, poner el vino con su botella, con su etiqueta y mandarlo a todas las partes de España con garantías, igual que lo tenía antes el vino de Jerez, pues eso cambia completamente la fisonomía y por eso se expande nuestra manzanilla. Claro, ahora mismo estamos muy orgullosos de que se vende muchísima manzanilla en España y que es el principal vino de esta región que se vende en España. Pero realmente ha sido gracias a que en un momento determinado los empresarios de aquellos tiempos apostaron por unas fuertes inversiones en tecnología, en las plantas de frío, en las plantas de clarificación y evidentemente en embotellado, y a partir de eso cambió también nuestra geografía. Pero siguiendo a lo que comenta Jorge, yo creo que también, hombre, la manzanilla evidentemente es el buque insignia, ¿no?, de nuestra ciudad, pero Sanlúcar siempre ha tenido unas ramas de vinos muy excelentes, ha tenido Pedro Jiménez, vinos viejos, ha tenido amontillados, ha tenido olorosos y otra serie de espirituosos que durante siempre se ha vendido. O sea, Sanlúcar ha tenido siempre su manzanilla como buque insignia, pero también ha tenido una gama de vinos excelentes de primera clase que también deberían haber formado parte de ese crecimiento, ¿no crees? Bueno, tú ten en cuenta que la manzanilla era un producto que se consumía localmente, o sea, es a mediados del siglo XIX cuando ya empieza a moverse la manzanilla, no es un producto de toda la vida. Sin embargo, las bodegas existían, como hemos dicho, de la Zuleta desde 1744. Evidentemente no era con manzanilla, era con los vinos que elaborábamos localmente, pero que los teníamos que hacer viajar, y para viajar pues teníamos que arroparlos de alguna forma. Fortificarlos. Y para arroparlos o los arropábamos con alcohol y los fortificábamos, y por eso había en Sanlúcar, bueno, pues fábricas de aguardiente y de alcoholes donde ese alcohol se utilizaba, o también, como tú comentas, el Pedro Jiménez también era un buen acompañante para nuestros vinos, el adicionar a nuestros vinos locales pues ese Pedro Jiménez. Entonces nos vamos haciendo de una fama y de un prestigio de elaboración de vinos, sin soñar que todavía la manzanilla podía aparecer, porque como tú comentabas, es hasta que los montañeses de alguna forma comercializan en los tabancos y empiezan a ver que ese vino con que lo saco y lo rocío, pues de alguna forma ganan sus características, y el tabanco de un lado no es el mismo que el del otro y hay un vino distinto, y empezamos a ver que hay un velo de flor, que no es una enfermedad, sino que realmente es un milagro de la microbiología la que de alguna forma le pone la manzanilla en la geografía. Y son tiempos, yo creo que estamos hablando de 1800 poco, ¿no? De hecho, bueno, precisamente uno de los grandes escritores de la manzanilla de aquellos tiempos, que era Esteban Buteloup, que estoy viendo que tienes ahí un libro, bueno, pues ya empieza a hablar en 1807 precisamente de la manzanilla. Era incipiente,
era incipiente el movimiento. Sí, la verdad es que llegó tarde al mercado de vinos, porque sí, es verdad que la primera referencia que tenemos de Manzanilla es 1785, en unos papeles de un vinatero. Te acordarás de la bodega de Francisco García de Velasco. Sus antepasados era un Jiménez Barbudo, y él mandaba una serie de vinos a Cádiz, y ahí ya se encuentra la primera referencia con Manzanilla. Pero por ejemplo, ahora que estamos en plena ebullición con este quinto centenario, con la carrera de Indias, con la carrera atlántica, ¿no?, el comercio de la ruta de las especierías, la ruta a las Indias, ya se embarcaba vinos de Jerez, ya se embarcaba vinos de Sanlúcar y de la Campiña, se embarcaban en aquellos barcos. O sea que nuestra historia vitivinícola evidentemente no es del siglo XVII, ni del siglo, estamos hablando del siglo de oro. Bueno, acuérdate, si alguien tiene curiosidad y se va al Museo del Moscatel, que tiene nuestro amigo Fran en la Cooperativa Católica Agrícola, ahí tiene una demostración clara de las ánforas que se fabricaban pues en los tiempos de los romanos y que evidentemente formaban parte del comercio que teníamos, no solamente Jerez, sino evidentemente Sanlúcar y el puerto. O sea, la tradición es ancestral, lógicamente. Hombre, la Manzanilla lo que pasa que es la singularidad que tiene Sanlúcar de Barrameda. Claro. O sea, en un momento determinado, el tener un vino que tiene su crianza biológica, pero que si lo vas envejeciendo más, pues pierde ese velo de flor y por tanto va pasando a otros escalafones o a otros grados, pues claro, nos da pie a tener amontillados, olorosos o palo cortado, que eran realmente los vinos que se comercializaban en aquellos tiempos cuando viajaban, porque era difícil mantener un velo de flor en la superficie y sobre todo que sin conocer nada de microbiología, cualquiera que viera flotando de alguna forma en los vinos algo, le ponía en precaución, y lo más fácil que hacía en aquellos tiempos, no se sabía mucho de enología, echaba una jarrita de alcohol, que eso solucionaba todo. Y por tanto, antiséptico, claro, perfecto. Yo creo que de ahí viene esa palabra tan bonita que define nuestros vinos, ¿no? Vinos generosos, ¿no? Generosos de alcohol. Es que realmente ahora la palabra alcohol a lo mejor se ha convertido en algo que nos da miedo pronunciar, pero en aquellos tiempos se pronunciaba con todo el orgullo, porque evidentemente formaba parte de la personalidad de nuestros vinos. Fíjate, bueno, en un viaje transatlántico, un viaje oceánico hacia cualquier parte del mundo, los marineros necesitaban su ración de vino, y en ese caso había que fortificar esos vinos porque formaba parte de la alimentación incluso de los mismos viajeros que iban en esas naves, ¿no? Claro, pero no solamente alimentación, tú piensas en un momento determinado en esas travesías largas donde en un momento determinado la convivencia se hace difícil. Oye, una copita de vino en aquellos tiempos tenía que socializar la relación de todo el mundo. Y luego además los barriles de alguna forma formaban parte de la maniobra que tenían esa nave. Acuérdate que era difícil maniobrar con ellas y había que escorarlas para virar. Bueno, era fácil trasladar los barriles rodándolos de un sitio a otro y producía fácilmente la maniobra. O sea, yo creo que el vino ha formado parte de la navegación toda su vida. La vinatería ha formado parte de los primeros productos que se han comercializado. El vino ha sido, yo creo que el primer producto o el primer alimento que se ha conservado lo suficiente para poderlo llevar a un sitio a otro y iniciar el comercio. Y claro, por eso el vino es, como decíamos antes, es tan evocador, porque es que el vino da para mucho que hablar, ¿no? Pues, amigo Jorge, si te parece, pasamos unos minutos a publicidad y seguimos hablando de historia, de vinos y, por supuesto, de Delgado Zuleta. Estupendo. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante, seguimos hablando de historias y de vinos. Hablamos con Jorge Pascual Hernández, director de las bodegas de Delgado Zuleta en Sanlúcar, bodegas desde 1744. Y dando nuevamente una pincelada de historia, tenemos los comienzos de la bodega, Jorge, don Francisco Gil de Ledesma y Sotomayor. Bueno, caballero de la Orden de Calatrava, regidor perpetuo de Sanlúcar. Funda un negocio de crianza y de exportación de vinos en aquella época, caudal indiano,
entiendo. Sí, efectivamente. Es interesante, volviendo a lo que estábamos hablando antes, y cómo se hila la historia de los vinos y Sanlúcar. Es que es indivisible. Estábamos hablando ahora mismo de esa preparación de ese quinto centenario de la carrera de Indias, de la circunnavegación, y estamos muy amarrados a ese comercio indiano de los grandes cargadores del momento que se establecieron en Sanlúcar, y uno de ellos fue Francisco Ledesma. Hombre, yo creo que Sanlúcar, sobre todo, lo que estamos es unido al mar. A todo lo que nos ha traído el mar, o sea, y evidentemente el mar nos trajo negocio. Y claro, en esa carrera de Indias, evidentemente nosotros, pues bueno, como todos sabemos, pues éramos un puerto absolutamente importante, un puerto que no solamente vivimos a la sombra de la Casa de Contratación de Indias, sino que inclusive cuando la Casa de Contratación de Indias pues se traslada de Sevilla a Cádiz, aquí Sanlúcar sigue con su negocio, y sus cargadores de India y sus comerciantes siguen con su negocio. Hombre, tienen que ir más a Cádiz que antes, pero siguen teniendo. Entonces yo creo que ese mirar al mar también nos ha hecho que el pueblo, pues, es que recibir el viento evidentemente te hace despejarte y ver muchísima más mundo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Delgado Zuleta o don Francisco Gil de Ledesma, como te decía antes, lo que tenía que buscar era mercancías que de alguna forma pudieran permitir el negocio y pudieran viajar en barco, y en aquellos tiempos o era trigo, o era aceite de oliva, o era vino. Es que eran los tres productos claves de esta Andalucía nuestra, y Sanlúcar evidentemente pues era la punta de lanza para salir hacia afuera, y los cargadores de Indias en Sanlúcar pues han sido los primeros grandes comerciantes internacionales. Hoy en día que hablamos de globalización, bueno, en el fondo ellos no estaban esperando a que vinieran las cosas, sino que ellos decidieron salir hacia afuera. Eso había que tener una valentía especial que evidentemente hay que reconocerles. Y aparte de reconocerles esa valentía de esos grandes cargadores de Indias, que aparte que nos dejaron una arquitectura magnífica, ¿no?, que todavía podemos conservar en Sanlúcar, sino ese trabajo que hoy día sigue siendo, por ejemplo, en este caso, Bodegas Delgado Zuleta y otra serie de bodegas sanluqueñas que tuvieron esos mismos orígenes indianos, y que en pleno siglo XXI, que hay que repetirlo, siguen funcionando de la misma forma. O sea, evidentemente, con las tecnologías del siglo XXI, pero con unas raíces del comercio indiano. Sí, además siguen funcionando y con vocación de seguir, ¿eh? Claro. O sea, que cualquiera de las bodegas que estemos pensando en un momento determinado, algunas pueden haber cambiado de manos, pero cambian de manos, pero con una vocación familiar. O sea, la persona que compra está comprando con una vocación de la responsabilidad de seguir, y evidentemente eso garantiza producto para mucho tiempo. O sea, evidentemente tenemos dificultades, estamos pasando malos tiempos, como lo está pasando cualquiera, porque el mundo del vino ha mejorado sensiblemente en todas partes. Y claro, mientras que antes pues la manzanilla o el vino de Jerez formaba parte del vino español por excelencia y no había ninguna duda, España ha ido creciendo en sus denominaciones de origen y cada vez hay más competencia, más riqueza, más conocimiento por parte de la gente, y eso nos hace pues tener un mundo más dificultoso, pero esa experiencia que precisamente venimos de tantas generaciones comercializando nuestro vino, pues nos hace en un momento determinado estar compitiendo en ese ambiente duro, pues bueno, pues como vemos, pues cada vez creciendo y creciendo cada vez más la manzanilla, ¿no? Jorge, ¿cuál es el secreto para que una bodega con 273 años abra todos los días las puertas? Bueno, yo creo que es su accionista. O sea, muchas veces nos olvidamos de que el accionista es el que de verdad arriesga el dinero. Muchas veces pensamos, por aquellas películas que hemos visto todos, que los accionistas son unos multimillonarios por ahí americanos, pero en este caso, como bien recordabas tú, en este caso ya no son indianos, pero en el fondo son todos de esta zona, y bueno, que apuestan su dinero diariamente para que la empresa siga para adelante. Y muchas veces, no, yo creo que casi siempre, no buscando una rentabilidad, porque ya eso no, por eso no cotizamos nadie en bolsa, sino simplemente con la responsabilidad que le pasaron sus antepasados de mantener un negocio a lo largo de la historia y mantener el empleo de Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, con esa ilusión nos levantamos todas las mañanas, y bueno, también tenemos la suerte de que el consumidor nos lo agradece consumiendo nuestro producto, ¿no? Entonces, claro, todo eso pues es una unión entre el comercio y la producción, y bueno, pues ahí seguimos año tras año. A título personal, Jorge, ¿cómo piensas que es actualmente, o cómo ves actualmente la salud de la manzanilla en Sanlúcar y de los vinos en general del Marco? Hombre, yo creo que lo hemos pasado muy mal. Creo que es un sector que hemos llevado muchos años de crisis, con lo cual nos tiene preparados para siempre la dureza que en un momento determinado nos venga del mercado.
Pero creo que está habiendo un reconocimiento muy importante hacia todos los vinos de Jerez y de Manzanilla en general por parte del consumidor y por parte sobre todo de la prensa, que está dedicándose a escribir sin miedo sobre las singularidades de nuestros vinos. Creo que poco a poco vamos a ir recuperando el prestigio que teníamos, que algunas veces nosotros, sin darnos cuenta, por aquello de que teníamos que abrir todos los días y necesitábamos sacar dinero para pagar nuestras nóminas, pues hemos comercializado quizás algunas veces excesivamente agresivo, y yo creo que hoy en día pues lo que estamos es de alguna forma intentando rentabilizar nuestros negocios. Quizás venderemos menos, pero vender mejor, y yo le auguro unos años muy positivos en la Manzanilla. Ahora, seguimos teniendo una asignatura pendiente que es muy importante, y es que debemos de abandonar el ser un vino solamente de feria y de romería e intentar que con ese prestigio que estamos recuperando, pues que sea un vino de siempre, y para eso es fundamental que lo sentemos a la mesa. No podemos ser solamente un vino de aperitivo y para tapeo, sino que también como vino que tal es, pues tenemos que sentarlos en la mesa, como los sanluqueños lo hemos hecho toda nuestra vida, pero tenemos que saberlo, explicárselo a los demás. El que quiera un vino blanco, especial, singular, complejo, eso se llama Manzanilla. Entonces no solamente se tiene que quedar en la barra del bar, sino sentarlo en la mesa. Y para eso es muy importante el paso que estamos dando últimamente del cambio de copa. O sea, la copa significa vino, porque una copa grande es automáticamente vino, mientras que el catavino pues nos reduce solamente al instante de aperitivo. Y en ese sentido la gente tiene que entender que los que ya estamos en el negocio no somos los que vamos a garantizar el futuro, sino tenemos que ir captando cada vez nuevos consumidores, y esos nuevos consumidores le tenemos que hacer una vida sencilla. No podemos obligarle a que la gente se compre cristalería de lo más variada para tomar cada uno de los tipos de vino. La gente lo que quiere es una sola copa para tomar cualquier tipo de vino, pero una copa digna. Y en ese sentido yo creo que hemos empezado un buen paso, la gente ha estado abierta a eso, y por ese sentido me siento positivo con cara al futuro. Estoy de acuerdo contigo, y le añadiría, si me lo permites, que ya no solo el tema de la cristalería o de la copa, evidentemente esto es elegancia en cualquier mesa, ¿verdad? Tenemos un vino con una crianza única de esta Baja Andalucía que podemos sentirnos totalmente orgullosos, ¿no? Pero también es verdad que las bodegas han ido transformando, se ha cambiado en algunas bodegas, en algunos sectores, se ha cambiado quizás la bodega típica cristal negro jerezano, en este caso se ha puesto un cristal transparente, en este caso me viene a la cabeza la manzanilla barbiana, ¿no? Que creo sí, que tiene es exquisita, ya no solo en su paladar y en su esencia, sino también por fuera, ¿no? Está perfectamente vestida, se ve el vino, creo que tiene una perfección sublime, pero aparte también se vuelve a recuperar esa iconografía antigua, se vuelve a vestir la botella, se puede hacer un marketing muy interesante, se vuelven a recurrir a las fiestas nacionales e internacionales o a las exposiciones de vinos, y todo eso parece que no, pero vuelve a crear un ambiente que vuelve a acercar a la gente más joven. El vino empieza a estar de moda, y eso sí es muy interesante, y es, aparte de lo que has comentado antes, estas 4 pinceladitas parece que son, pueden parecer tonterías, pero no lo son. Al final termina siendo, no sé, una paleta muy variada de sensaciones para acercar a la gente nueva. Hombre, yo creo que principalmente, dado que la manzanilla viaja bien ya no hay ninguna duda sobre eso, pues con ese sentido todas las bodegas han invertido en sus departamentos, tanto de marketing como publicidad, como de exportación, y evidentemente, como muy bien dices, pues se han perdido determinados miedos, determinadas leyendas urbanas, esa es la frase. Porque la botella negra en el fondo, bueno, pues porque era el vidrio que más se dominaba en un momento determinado, también influenciados por Oporto también, pues de alguna forma buscábamos una misma cristalería, y en ese momento pues buscamos el vidrio negro. Pero realmente con las modificaciones que hemos realizado técnicas en nuestros vinos, siempre respetuosas con la calidad del vino, pues ya nos permite tener unas botellas donde se pueda ver el color de nuestro vino, ¿no? Nos sentimos orgullosos de ese color amarillo. Es que últimamente tenemos tanta obsesión con el amarillo pajizo que hemos perdido los amarillos dorados, que eran los que nos habían dado realmente la personalidad a nuestros vinos. La manzanilla no teníamos por qué perder, cogimos un miedo al color. El consumidor de alguna forma nos estaba influenciando en nuestra manzanilla, en el sentido de que parecía que un color un poquito elevado, ya aparecía la palabra remontado,
que yo particularmente con los años que llevo en bodega jamás he visto un vino remontado. O sea, para que se remonte un vino hay que tratarlo realmente mal, pero sin embargo la subida de color rápidamente pues al consumidor parece que ya le dice que en un momento determinado ese vino no está en condiciones, cuando nosotros teníamos un nombre precioso para la manzanilla, que era manzanilla pasada. Entonces realmente lo que estamos intentando reivindicar con Barbiana, que es uno de los buques insignia del Gauzoleta, con esa botella transparente, de alguna forma pierda usted miedo al color, pruébelo, experimente en un momento determinado. Y en ese sentido es verdad que la gente joven es un poco más valiente y con menos prejuicios, ¿no?, que el consumidor tradicional, y en ese sentido nos estamos abriendo. También la botella transparente significa vino. Claro. Mientras que la botella negra significa abuelita, ¿no?, o significa personas mayores. Entonces en un momento determinado yo creo que tenemos que ser valientes y cambiar. Sí, sí, y además, y aparte también es verdad que las nuevas bodegas hay tendencias que empiezan a hacer mella, ¿no? En este caso se vuelve a recuperar algunas cartas antiguas de vino, en este caso los vermús clásicos, vermú jerezano, con esa base de Pedro Jiménez de vinos viejos. Empezamos a recuperar otros tipos de vinos dulces, en este caso las tintillas de Rota, que fueron muy famosas ya no solo en Jerez, sino también, sobre todo aquí en Sanlúcar también. Se vuelve a recuperar incluso esa manzanilla amontillada, ese puntito, ¿no?, de parece que está todavía entre la crianza biológica y ese punto de crianza oxidativa. Bueno, empezamos a recuperar también otras clases de vino que hemos disfrutado y que hemos tenido en nuestras cartas y que volvemos a poner a la mesa, que volvemos a poner en vigor en el comercio con las fórmulas antiguas y tradicionales, vinos de añada, en fin, volvemos parece que volvemos a trabajar otra vez con la digámoslo que unimos la historia de nuestros vinos con el presente y el futuro más próximo. Yo creo que hemos sacado pecho. O sea, yo creo Correcto, hemos sacado pecho. Yo creo que, ya te digo, del complejo ese que hemos tenido durante muchos años con ese color, y que de alguna forma parecía que nos marcaba todo y que daba lo mismo si olía o no olía, si sabía o no sabía, el color marcaba todo. Ahora de repente pues nos creemos lo que hacemos, nos damos cuenta de la singularidad que tiene. No todo el mundo tiene los vinos que hacemos nosotros aquí. Y bueno, pues estamos queriéndole de alguna forma explicarle a la gente las singularidades de cada uno de los vinos. Ya no tenemos reservas en un momento determinado. El sistema de solera criadera pues puede ser un gran sistema en un momento determinado, fundamental para la crianza biológica, pero no le tenemos miedo a las añadas, como tú muy bien comentabas. Estamos con los amontillados, estamos de alguna forma demostrando que si el amontillado era un gran vino de Jerez, también es un gran vino de Sanlúcar, porque bueno, no deja de ser una evolución de esa manzanilla que tradicionalmente yo creo que la consumíamos hace muchísimos años, porque en el fondo casi todos los vinos que tomábamos tenían un puntito de amontillado, porque es que es una elegancia, ¿no?, que le da un plus, ¿no?, que tiene un vino, es la unión de los dos mundos. Entonces yo creo que ese sacar pecho que hemos tenido, más cada vez más el consumidor que está inquieto por aprender y por saber más de las cosas, la recuperación de tradiciones como tú comentabas, el recuperar de alguna forma presentaciones antiguas y por qué no en un momento determinado volverlas modernas sin tener que cambiar prácticamente todo el diseño, sino simplemente poniendo pinceladas de una amalgama de todo lo que hay actualmente. Yo creo que nos hace ver un poquito con más ilusión el futuro de lo que lo hemos pasado hace 4 o 5 años. Yo creo que, bueno, Jorge, en este caso una parte importante de tu carrera profesional sería también, o fue en este caso, recaer como presidente del Consejo de Regulador de los vinos de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar. ¿Cómo se encontraba en aquel momento la situación vitivinícola en el marco de Jerez y cómo fue tu singladura por el Consejo? Bueno, la verdad que fueron unos años difíciles, ¿no? El sector es un sector muy inteligente, y cuando va nombrando los presidentes, pues los va nombrando porque de alguna forma quiere ir haciendo cambios sucesivos, y buscan a las personas que más entiendan de esas posibilidades de cambio. Los desafíos que había en el tiempo que yo entraba era de alguna forma actualizar la reglamentación de nuestros vinos, porque Europa había seguido evolucionando, habían ido cambiando las normativas europeas y necesitábamos adaptar los reglamentos a esa realidad. Evidentemente un reglamento de una denominación de origen pues siempre es un punto donde no todo el mundo pues tenemos siempre las mismas ideas, ¿no? Y sobre todo el intentar reflejar ese respeto a la tradición, pero también esa apertura a las nuevas tecnologías, pues es difícil en un momento determinado una denominación de origen históricas cambiar de alguna forma. Entonces eso fue uno de los grandes cambios, y otro de los cambios es que
el Consejo Regulador era una entidad muy cerrada hacia sí mismo, ¿no? El Consejo Regulador en sí no es nada más que como una especie de parlamento que representa a todos los viticultores y bodegueros en un pleno de un Consejo Regulador con 20 vocales. Pero tenía cargado como una especie de oscurantismo que necesitaba de alguna forma abrirse a la sociedad, que vieran que en un momento determinado todos estábamos representados ahí, que las normas no las hacía un presidente, que las normas las hacían 20 vocales. Que no era el gremio de cosechería del siglo XVII. Efectivamente, efectivamente. Y luego, bueno, que había que hacer convivir a varias denominaciones de origen dentro de un consejo regulador, porque de vez en cuando nos sale siempre un poquito un movimiento independentista en el sentido de ¿por qué no vamos a hacer un consejo regulador para nuestra denominación de origen? Hombre, si alguna visión habían tenido nuestros bodegueros, que siempre se han llevado bien en un sitio y en otro, es que de alguna forma es mejor tener una entidad que nos represente a todos y que no tener 3 entidades, cada una peleándose por un lado y por otro. Entonces, esos fueron los años que he tenido yo como presidente del Consejo Regulador, el de intentar unificar el sector, el intentar hacer unos reglamentos adaptados a cada una de las denominaciones de origen y, bueno, pues buscar un poquito el que todos estemos de alguna forma representados. Es difícil, ¿no?, contentar a todo el mundo, pero, bueno, en la medida que se pudo se consiguió. Y luego otra cosa fundamental fue abrir el mundo del Jerez y la manzanilla a la gastronomía, que fue principalmente toda la campaña de promoción que hicimos en nuestro tiempo. Teníamos unos cocineros ya famosos, archifamosos en España, eran cocineros que conocían de sobra nuestros vinos, porque cuando ellos no eran ni siquiera conocidos, los vinos de Jerez y manzanilla eran súper famosos y por tanto ya estaban trabajando con ellos. Ellos de alguna forma nos revolvieron lo que estábamos haciendo, y toda esa campaña de promoción que hemos estado haciendo en estos años, pues lo que ha hecho es que el binomio vino y gastronomía, pues de alguna forma ya sea archiconocido por parte de todos. Un maridaje perfecto, yo creo que está abriendo muchas puertas y sobre todo está acercando a un público diferente. Yo he disfrutado de estos últimos años de Vinoble, a mí me parece una exquisitez, sinceramente me recuerda a las antiguas exposiciones, ¿verdad?, las exposiciones nacionales de vinos, internacionales. Lo único que he hecho quizás en falta un poco más de representación de algunas bodegas de Sanlúcar, si es verdad que teníamos la representación allí de manzanilla de Sanlúcar. Vinoble en este caso es un sitio magnífico como es el Alcázar jerezano, pero aquí en Sanlúcar, yo en su momento lo hablé con el alcalde allí con don Víctor Mora, que lo entrevistamos desde esta casa y con Café de Levante, allí en el patio de Vinoble. ¿Por qué no aquí en Sanlúcar? Hacer algo quizás como se hacía antiguamente en las bodegas de Sanlúcar y presentar las nuevas tendencias, los nuevos productos, los nuevos envases, gastronomía, fusión. O sea, podemos ir de la mano perfectamente del Consejo, pero también algo aquí de Sanlúcar para conocer el producto. Bueno, estamos trabajando en ello. De hecho, estamos planificando prácticamente para octubre pues un evento que queríamos tener, que lo tuviéramos en ese caso, no fuera el Alcázar de Jerez, en este caso queríamos que fuera el Palacio de los Duques de Medina Sidonia. Lilian Dalma desde la Fundación lo ha ofrecido perfectamente y por tanto estamos en esa idea. Yo creo que Vinoble también ha tenido una representación adecuada desde el punto de vista de Sanlúcar. Lo que tenemos que tener cuidado en un momento determinado es que no volvamos excesivamente localistas. O sea, lo importante es que la gente conozca nuestro vino, no nosotros mismos, ya lo conocemos. Y algunas veces en Vinoble, en algunas ediciones, el fallo que hemos cometido, y yo estaba en el Consejo Regulador y yo mismo me critico por ello, es que estábamos mirando mucho a nosotros mismos cuando lo que realmente tiene que venir gente de fuera. El abanico de gente fuera. de fuera. Entonces, Sanlúcar, si organiza un evento es para que de alguna forma podamos hacerlo atractivo para que vengan gente de fuera. Y como tú muy bien dices, tenemos ese patrimonio que evidentemente brillaría igual que el Alcázar. Es verdad que de vez en cuando coincidido con Vinoble, algunas veces estamos peleados, ¿no? Esto es como todas buenas familias, pues algunas veces no discutimos sobre una cosa u otra y entonces en ese momento esa Sanlúcar siempre reivindicativa, que es una de las grandes cualidades que hemos tenido, pues bueno, pues algunas veces pues nos hace que no acudamos como deberíamos de haber acudido, ¿no? Pero yo creo que eso va a cambiar, ¿eh? Y ya sea en Vinoble o ya sea, como te estaba comentando, en jornadas que vamos a organizar en la Fundación Medina Sidonia, pues yo creo que vamos a levantar un poquito la comunicación que necesitamos desde el punto de vista de Sanlúcar, que la gente conozca todas las bodegas de Sanlúcar con toda su importancia, porque es verdad que somos un colectivo muy numeroso y con una variedad de vinos que es impresionante. Yo mismo me quedo sorprendido de mis propios competidores, porque la verdad es que cada día me los encuentro. Excelencia, hay una excelencia magnífica, ¿verdad? Bueno, en Madrid es que te quedas absolutamente
sorprendido, es que en Madrid encuentras las bodegas que pensabas que eran pequeñas, pero que bueno, son pequeñas, pero evidentemente con una proyección absolutamente magnífica. Y una calidad de vinos. Y bueno, que lógicamente la calidad de los vinos le avalan, ¿no? Y entonces te sorprendes en algunos restaurantes de Madrid que vas y bueno, pues te encuentras con compañeros con unos vinos absolutamente excelentes y bueno, pues todo eso creo que justifica en un momento determinado hacer un gran evento. Es que la carta de presentación de los vinos superiosos y generosos del Marco de Jerez es que no tienen parangón, es que son espectaculares. Cualquier gama cromática de sabores, de olores, cualquier vino que tengamos actualmente es un vino de primera división, pero mundial. Absolutamente, y además los sumilleres lo saben. Exactamente. Lo que pasa es que es una figura que no tenemos aquí en nuestra Andalucía bendita, ¿no? Y en Sanlúcar menos. O sea, siendo una tierra de vinos, donde nos sentimos tan orgullosos de lo que elaboramos, hombre, deberíamos de ir de alguna forma creando la figura del sumiller en un momento determinado en nuestra restauración, ¿no? Y en ese sentido la Escuela del Picacho de Hostelería pues está haciendo grandes esfuerzos, ¿no?, en desarrollar profesionales de la somillería, que los pobres pues se tienen que ir fuera porque no, realmente es que creo que hay que ir desde Peñaperros para arriba para que de alguna forma la figura del sumiller aparezca. Y ese es el que de verdad, cuando llegamos despistados en un momento determinado a un restaurante, porque los que sí entendemos no tenemos problema, pero la gente que viene despistada, pues cuando se encuentra con un sommelier que le recomienda esas joyas que tú comentabas, pues de alguna forma es como empezamos a iniciar a la gente en este mundo. Y claro, eso no podemos decir que es el dueño del bar o el camarero con muchos años el que de alguna forma incite a eso, pues porque creo que hay que tener una preparación especial. Claro. Y lo mismo que Sanlúcar está elaborando todas esas joyas, porque también hay técnicos y enólogos que están apoyando a los bodegueros en ese sentido. Creo que también desde el punto de vista de la hostelería deberíamos de profesionalizar la figura del sumiller. Y como representación más incipiente, Copa Jerez, ¿cómo ha sido para Delgado Zuleta? Bueno, pues la verdad que estamos de enhorabuena, porque Copa Jerez en ese sentido, para el tamaño de nuestra bodega, pues hemos tenido casi un pleno, ¿no? Porque la Goya ha estado dentro del menú ganador. El viejo Zuleta, que es un amontillado de estos, como tú comentas, de joya, pues estaba dentro de la carta del mejor sumiller, y luego Covadis también estaba en otro lugar. Por tanto, yo creo que Copa Jerez es una de las grandes pruebas de que el vino y la gastronomía, en el caso de nuestros vinos, tienen una cabida absolutamente abierta, y bueno, que tengan que venir daneses a demostrarnos algo tan obvio como en un momento determinado. A mí me da mucha pena, porque aunque soy una persona de vino y me encantan los vinos blancos y los vinos tintos, a mí me da mucha pena en la restauración sanluqueña en un momento determinado esas mesas llenas de botellas de tinto que normalmente no son de esta zona, y que no haya de alguna forma alguien de esa restauración que invite al consumidor, porque esté convencido, no digo porque por narices, sino porque esté convencido de que cualquiera de nuestra restauración, que también ha cambiado sensiblemente en Sanlúcar, porque seguimos teniendo un pescadito frito buenísimo, pero y unos langostinos maravillosos, pero la verdad es que tenemos últimamente unos cocineros que hacen con las materias primas que tenemos ahí en la Algaida auténticas también joyas de la restauración, que deberían ir acompañadas con nuestros vinos. Y Jorge, antes de que nos marchemos, para mí hay un tema muy interesante que me gustaría que tratásemos, y es, ya no solo, cuando hablamos de bodega, y en este caso hablamos de Delgado Zuleta, ya no es solamente comercio, números, balance, un día a día, una lucha continua, evidentemente, sino también es la bodega cercana al ciudadano, la bodega con las puertas abiertas a la literatura, a la poesía, a las presentaciones, a la conversación, ¿no? Y sobre todo también, como digo, a la literatura y a la historia. Tenemos encima de la mesa 2 libros que fuisteis coordinador, en este caso El Bicentenario de Esteban de Botellier y Simón de Rojas Clemente, con una edición espectacular. Y también tenemos la memoria sobre el cultivo de la vid, el clásico trabajo de la Biblia de la vitivinicultura, donde fuiste coordinador de ellos. Tenemos estos libros que nos demuestran que la bodega sigue abierta a la investigación, a la cultura y a sus raíces, pero también en Delgado Zuleta también está abierto a las presentaciones, al mundo de la literatura, de la poesía, otra forma más, ¿verdad?, de nuestra idiosincrasia. Sí. Hombre, yo creo que, bueno, ahora se llama enoturismo, ¿no? Enoturismo. Pero yo creo que el anfitrión sanluqueño de toda la vida siempre ha tenido sus bodegas abiertas en un momento determinado a esas tertulias, en un momento determinado donde estaba el vino por en medio. Yo creo que es fundamental
dentro de esta etapa de propagación de nuestros productos y donde la publicidad es difícil, ¿no?, en este tipo de vinos, porque se encuentra con muchísimas limitaciones, pues acercarlo a todas las personas. Yo creo que una de las claves es que el sanluqueño se sienta orgulloso de sus bodegas y de su vino, y que se convierta en el cicerone o en el anfitrión de todos aquellos que vienen, y de alguna forma sea el primero que incite a visitar las bodegas. Y para eso las bodegas tienen que estar todas abiertas. Yo creo que en ese hemos dado un gran paso, todas las bodegas, con Barbadillos, si quieres, en primer lugar, a gran diferencia, pero las demás, nosotros en nuestro caso con el Centro de Interpretación del Vino, pues estamos dando un paso a hacer fácil que la gente entienda nuestros vinos, porque es difícil de explicarlo si no es visitando una bodega y viendo unas botas. Y luego, evidentemente, siempre ofreciendo nuestras instalaciones para desarrollar la cultura, porque si estamos diciendo que nuestro vino es cultura sanluqueña, hombre, pues también tenemos que unirnos de las otras artes y desarrollar también todo tipo de cultura, ¿no? Y en ese sentido, por eso te decía que la Fundación Medina Sidonia, otra representación cultural importante de Sanlúcar, había entendido perfectamente que podía ser la sede de este evento de vinos en octubre, y yo creo que de alguna forma abrirnos a todo el mundo, presentaciones de libros, representaciones, música, todo, porque evidentemente también es verdad que somos la industria potente de Sanlúcar y tenemos que ser de alguna forma los mecenas, ¿no?, de la cultura de nuestro pueblo, y en ese sentido todos tenemos que dar ejemplo. Pues, amigo Jorge, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Ya te lo comenté anteriormente que bueno, llevaba bastante tiempo queriendo tener esta charla, y lo bueno de todo, que se me quedan muchas cosas por tratar, es que tendremos una segunda oportunidad para hacerlo. Será un placer, tú sabes que siempre lo ha sido, y bueno, todo es empezar. Cuando se empieza se puede continuar. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti, Jorge. Amigos de Café de Levante, nosotros nos volvemos a ver para la semana que viene. Volveremos a hablar de historia, de literatura, de poesía, de artes, de aquí, en este Café de Levante, en este caso, y hoy rodeado de nuestra excelencia, de la vitivinicultura y nuestra manzanilla, unido con la literatura. Le dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Muy buenas noches y que sean muy felices. ¿Y qué nos pasa? Porque si echamos la vista atrás, Sanlúcar y Andalucía fueron siempre tierras de manos tendidas, acogedoras, mansamente abiertas a lo diferente, a la integración, a la concordia. Aquí, en esta tierra, bajo el sol, discurrieron tiempos espléndidos, cercanos a la Arcadia feliz, florecidos bajo el reinado de las letras, de las ciencias, de las artes, de lo cordial y puramente humano, de arriba a abajo, desde el astrónomo que observaba las estrellas, al sencillo labrador de navazos y pejugales, desde la alta sapiencia de Maimónides, hasta el humilde artesano del cuero, la teja o la madera. Tres culturas, tres maneras de ver y entender la existencia, esta vida y la otra, y así convivieron hermanadas en el mutuo respeto, en el quehacer común. Fue entonces cuando Al-Ándalus ostentó la capitalidad cultural del mundo conocido. Después vino el desencuentro, también es verdad, pero preciso será orillar lo negativo, para centrarnos exclusivamente en cuanto tuvo de positivo, en los impagables frutos derivados de aquel ecumenismo andaluz, de aquellas universidades que apuntaban precisamente a eso, a la universalidad del hombre, a la unidad de destino de la especie humana, sistemáticamente tentada por el egoísmo, la intolerancia y el rechazo. Ya lo sabemos, nos lo han dicho cientos de veces, el distintivo de la sabiduría es la tolerancia y el acuerdo. Y así, sabemos también que cuanto más pequeña es la esfera de acción de un individuo, su campo de juego, más intolerante y rígido se muestra. Vamos, que por llegar a conclusión llana y directa, el asunto está en aceptar a los demás tal y como son, no como quisiéramos que fuesen, porque probablemente ni tan siquiera nosotros somos como nos gustaría ser.
Sí, seamos tolerantes, negociadores con el prójimo, con nuestros paisanos, entre gaditanos, sevillano a sevillano, desde Huelva hasta Almería, aprendiendo de poses malagueñas, abriéndonos entre cordobeses y granaínos por tierras de Jaén, porque de la asunción de nuestras propias flaquezas, incluidas las políticas, llegaremos a ejercer la verdadera democracia en esa pura comprensión de la razón de las cosas universales de esta Andalucía. Y si dudásemos, vacilásemos por algunos momentos, al menos tengamos la sospecha de que las cosas no siempre son como aparentan y que no siempre todos los demás están equivocados, porque esta mirada egoísta nuestra nos está llevando a trenes descarrilados, a vías muertas, a paisajes desiertos, porque este enfrentamiento continuo, la iracundia permanente y la excitación diaria nos llevan paso a paso al despropósito irremediable. Así que, como dijo el poeta, ¿tu verdad? No, la verdad. Vente conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Les habló Domínguez Lobato Eduardo. Canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y no quiero morir soñando.